Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido un tema fundamental en la agenda política, en las campañas electorales, que incluso el nuevo gobierno lo tomó como un estandarte, que era el problema de la corrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente el 29 de enero fue aprobada la ley, ¿cómo es? La ley, las políticas nacionales de anticorrupción, perdón. Las políticas nacionales de anticorrupción, que entiendo que esto estaba pensado desde, digamos, desde la creación, que es más o menos 2016, ¿no?, del Sistema Nacional Anticorrupción, y que apenas acaban de ser aprobadas y que me gustaría platicar precisamente sobre los lineamientos y también queremos conversar sobre las dificultades que tuvo todo esto y cómo ven ustedes este problema. Y precisamente para conversar sobre este tema, nos acompaña la maestra Justine, dime cómo... Dupuy. Sí, porque si no la voy a regar. Dupuy es coordinadora de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. La licenciada Carla Crespo Benítez, coordinadora de Transparencia Mexicana, y la doctora Jacqueline Pechar Mariscal, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, querida amiga. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, empecemos un poco por ver este fenómeno de la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Cómo nace, brevemente, ¿no?, pero para tener una idea, cómo nace, cuál es la idea, etcétera, cuando se crea, cuando se piensa? Ustedes participaron, ¿no? Las tres que están aquí participaron. ¿Cuál era la idea? ¿Cuáles eran los objetivos? En fin, y qué significa haber llegado a este punto de finales de enero de esta política nacional anticorrupción? Por favor. Bueno, pues Justine. Justo creo que para entender, bueno, esta política nacional anticorrupción hay que entender de dónde viene, ¿no? Y en efecto está muy ligado su nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción y por eso hay que entender en dónde estábamos en el sexenio pasado, con pues altos casos de corrupción, con una... las y los mexicanos hartos de esta situación y gracias a esto se pudo empujar, obligar, casi diría, el Ejecutivo, los legisladores a ir avanzando, a crear un Sistema Nacional Anticorrupción que partía, bueno, que quería poner en el centro del combate a la corrupción el ciudadano, y que quería también, sobre todo, evitar lo que había pasado, es decir, la fragmentación de todos los esfuerzos en materia de corrupción, es decir, crear un sistema donde todas las instituciones, porque no es nuevo el combate a la corrupción, ¿no?, ya va más de 20 años que está más o menos en la agenda de los gobiernos en México, sí, y se había creado muchas iniciativas, pero todas muy fragmentadas. Entonces, se crean 7 leyes, se reforma la Constitución y se crean 7 leyes para dotar de mayor facultades a instituciones que estaban haciendo un trabajo en el combate a la corrupción, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía, en su momento Procuraduría, y permitir que todas estas instituciones, poniendo en el corazón de este sistema al ciudadano, trabajen en conjunto. Y para esto, justamente para abonar esta idea, en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción que se publica en 2016, se pide que el comité coordinador de ese sistema elabora, apruebe más bien una política nacional anticorrupción, y el espíritu es ¿no? Y que esta política justamente también tenga esta idea de integridad, es decir, de que sea integral, de que no solamente se aplique a nivel federal, sino también en los estados. Entonces, esto más o menos de ahí viene la política nacional anticorrupción, de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, pues lo que podemos ver con las fechas es que eso era en 2016 cuando se publicaron estas leyes, y ya estamos 4 años después y apenas se aprueba la Política Nacional Anticorrupción. Bueno, esta política, como se menciona aquí en el resumen ejecutivo que yo revisé,
y supongo que aparece en el informe más amplio, más ampliamente, tiene anexos y todas esas cosas, recoge una serie de documentos, recoge una serie de experiencias en las cuales el mismo documento sostiene que se fundan, por ejemplo, los 4 ejes, ¿no? Ellos llegan a la conclusión de estos 4 ejes, se supone, sobre esto. Y voy a mencionar los 4 ejes, es combatir la corrupción y la impunidad, eje 1. Eje 2, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. Eje 3, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad. La verdad me da, no sé, urticaria eso de los puntos de contacto, ¿no? O sea, de vez en cuando, en qué momento. Bueno, pero en fin, ya me explicarán. Y tercero, involucrar a la sociedad y al sector privado. Carla, esto se supone que resume muchas cosas que incluso ustedes trabajaron y muchos otros colegas para llegar a estos 4 ejes que se supone que de ahí se deriva todo lo demás. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, un poco la idea, y conforme a lo que dice la propia ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, que es uno de los órganos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, como bien dijo Justín, es el centro y la razón de ser del Sistema Nacional Anticorrupción, tienen la función, acompañados del secretario ejecutivo del propio sistema, de generar una propuesta integral que considere justamente cuál es la problemática que prevalece en el país, ¿no? O sea, tenemos muchísima información, hay datos por todos lados, todo el mundo y todo el tiempo estamos generando estadísticas sobre problemas asociados con transparencia, con falta de rendición de cuentas, con estadísticas de corrupción y demás. Y un poco la idea era que a través de el secretario ejecutivo y el comité de participación se integrara esta información, se obtuviera como pues el punto de vista de distintos actores y con base en eso se generara un documento que sirviera para guiar las decisiones públicas para combatir o para controlar este problema. O sea, hay que ser muy realistas en este sentido. No es que con la política se vaya a erradicar absolutamente la corrupción, pero sí es una guía a través de la cual el gobierno y la sociedad tenemos que empezar a trabajar para empezar a erradicar y controlar este problema en la medida de lo posible. La estrategia que en este caso el secretariado y el comité de participación propusieron fue a través de estos cuatro ejes. Unos están más enfocados como en el fortalecimiento de las instituciones y otros tienen pues mucha mayor relación con cómo se comporta la sociedad cuando interactúa, que entiendo el tema de la urticaria, pero sí hay un tema de cómo hacemos para regular. Pareciera que el Estado por ahí de repente se acerca y abre una puerta y se corre, ¿no? O sea, hay puntos ¿Cómo de hacemos contacto para regular justamente las relaciones entre ciudadanos o empresas y gobierno? Y también cómo hacemos para que conjuntamente, porque pues este es un problema que no, o sea, no tiene solo una cara, hay 2 caras en la moneda, gobierno y sociedad entendida como ciudadanos y sector privado. ¿Cómo hacemos para que todos trabajemos juntos para controlar la corrupción? Porque efectivamente es un problema que desde hace 20 años que en México formalmente lo conceptualizamos y trabajamos para su control, pero que tiene una historia mucho más larga y que las estadísticas y los registros internacionales nos dicen que no mejoramos, al contrario, habíamos ido empeorando. Pero eso es un tema, yo creo que es la médula de muchas de estas cosas, por eso lo preguntaba. Ahorita espero que podamos platicar más de esto, pero Jacqueline, tú tuviste mucho que ver con esto porque te tocó presidir ¿no? este comité ciudadano a partir del cual se empezó a crear todo este sistema nacional anticorrupción. Cuéntame de este proceso y cuéntame tu visión de… Sí, una vez que se estableció, que se nombró al Comité de Participación Ciudadana, cuyo presidente preside el comité coordinador, que son todas las instancias que tienen algún tipo de competencia en lo que tiene que ver con el control de la corrupción, ya sea porque investigan, ya sea porque detectan la corrupción, ya sea porque sancionan la corrupción, ya sea porque previenen la corrupción, cualquiera de esas distintas formas que tienen que ver con cómo controlar o combatir la corrupción. Bueno, pues todas esas conforman el comité coordinador y quien preside es el presidente del comité ciudadano, del comité de participación ciudadana. De suerte que en el primer año
decir, antes de que estuviera completo el comité coordinador, porque el fiscal anticorrupción, el fiscal especial anticorrupción, apenas lo nombraron a final del 2018, ¿sí? Entonces, pues estaba cojo el sistema, y si te vas, se pretende ser un sistema nacional, si te vas a los estados, pues también. El distrito, la Ciudad de México no tuvo un sistema local anticorrupción sino hasta este año. Entonces, pues cada quien iba a sus ritmos, cuando pues la propia ley del Sistema Nacional Anticorrupción decía que en julio del 17 tenía que estar todo establecido. Entonces todo va rezagándose, pero desde que el Comité Ciudadano estuvo creado, empezamos a colaborar con sociedad civil, sobre todo con organizaciones de la sociedad civil como las que vienen Justin y Carla, bueno, pues a trabajar para ver cuáles debían de ser los ejes fundamentales de una política nacional anticorrupción, que eso es, los grandes lineamientos que deben de guiar las políticas sectoriales que vayan haciendo, pues que vaya haciendo la Auditoría Superior de la Federación o que vaya haciendo el propio fiscal anticorrupción. Es decir, cualquiera puede ir haciendo sus políticas específicas, o una dependencia gubernamental puede decir, bueno, pues yo voy a hacer una política específica en la Secretaría de Educación para combatir, no sé, faltas administrativas graves, ¿no?, que entran dentro del sistema. Entonces, desde entonces se empezó a trabajar. Pero todo esto ha ido avanzando y pues vino el fin de un gobierno, la llegada de otro gobierno, y pues con la llegada de otro gobierno pues cambió la ecuación, porque anteriormente la ecuación estaba del lado de los ciudadanos pujando porque se organizara un sistema anticorrupción en donde no hubiera una sola entidad que tuviera el control de todas las distintas competencias en materia de control de la corrupción, ¿no? Como quería Peña Nieto. Peña Nieto quería una comisión anticorrupción que investigara, sancionara, hiciera todo. Y lo que dijo sociedad civil es no, porque si no la van a capturar, el gobierno se va a apoderar de ella, entonces hay que hacer que las distintas instancias colaboren. No es una cuestión fácil crear un sistema en donde cada una de las entidades que participa pues tiene sus propias reglas, sus propios planes de trabajo, etcétera, y que de repente todos trabajen guiados por un órgano ciudadano, ¿ves? Entonces, es una cuestión complicada, pero la política era uno de los ejes claves, porque ahí iba a estar prioridades, ahí iban a estar pues el sentido mismo de cómo se concibía el sistema anticorrupción. Algo que sí recoge esta política es que hay que ver a la corrupción como algo sistémico, no como algo coyuntural o propio de una persona individual que viola las leyes y se lleva todo el dinero a su bolsillo. No, es una cuestión estructural y así está planteado, y yo creo que esto se quedó desde la propia ley del sistema. Tenemos que hacer un corte, lamentablemente, ya se nos fue la mitad del tiempo, pero regresamos y discutimos sobre la corrupción. Muchas gracias. Volvemos. A propósito de lo que decías, Jacqueline, hay en este documento, además de hablarse de ser que la corrupción es sistémica, habla de un orden. La verdad es que me confunde la forma en que lo plantean, porque un poco yo supongo que tratan de aterrizar esta idea de que es sistémico, y entonces hablan de un orden en el que hay normas escritas, ¿no? Hay la parte formal de las normas y hay la parte informal de las normas, como queriendo sugerir que se genera un orden en el que es válida la corrupción, o digamos donde no queda claro los límites, etcétera. Por un lado, uno podría aceptar que eso es una forma de interpretar lo sistémico, pero por el otro lado, me parece que no es muy atinado, digamos, como una forma. ¿Cuál es la visión que cada uno de ustedes tiene de cuáles serían los ejes de la corrupción en México, digamos, de este problema sistémico? ¿Cuáles serían los parámetros? Justin. Gran pregunta.
Bueno, yo creo que, quería nada más mencionar algo sobre la Política Nacional Anticorrupción para terminar. Sí, Y creo que lo que decíamos es que justamente hubo la llegada de un nuevo gobierno con una visión diferente. Y entonces sí, ya se aprobó la semana pasada esta Política Nacional Anticorrupción, pero esto pues, se ha retrasado porque pues, el gobierno finalmente ha estado negociando con la primera propuesta que se le había presentado para que sea más afín a su visión, ¿no? Y esto, si bien vemos plasmado pues una idea de una política nacional anticorrupción, realmente el gobierno no ha esperado la semana pasada para explicarnos cuál iba a ser su visión, ¿no? De justamente el combate a la corrupción, y hemos visto el año pasado que al final, en lugar de pensar en términos de sistema, pues, la fuerza del combate recae en algunas personas, ¿no? Hasta creo que se podría decir que es bastante personificado, primero con el presidente y luego al nivel de gobierno federal vemos muy bien la fuerza que han tenido la Secretaría de la Función Pública o la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces vemos dónde están ya las nuevas apuestas y leyes que han pasado el año pasado que son en ciertos casos severa, por ejemplo, cuando se prohíbe la puerta giratoria, es decir, que un funcionario no pueda ir, un alto funcionario no pueda ir a trabajar durante 10 años después de haber ejercido una función en el gobierno en una empresa del mismo sector, ¿no? 10 años no se ha visto en el mundo, país, ¿no? ¿no? Entonces hay cambios que se han hecho a pesar, y creo que la política nacional del gobierno no forzosamente está en la política nacional anticorrupción que se acaba de aprobar, sino en otros existe un programa también nacional que no esperaron esta política. Entonces, desafortunadamente, me parece que la política nacional anticorrupción nace con poca fuerza, que la voluntad política que necesita para que se implemente lo que estábamos explicando, ¿no? Esta visión no está, porque hoy en día los retos es que esto permee hasta los estados y que haya sobre todo una evaluación de esta política nacional anticorrupción, porque era la idea, era cómo podemos seguir los esfuerzos que está haciendo México para combatir la corrupción, y venía con esta idea de que la política pues, debe estar evaluada cada año y todavía pues, no sabemos cómo va a ser el mecanismo de evaluación. Entonces, bueno, esto por la Política Nacional Anticorrupción, y nada más por la visión muy rápidamente, desde Fundar nos parece muy importante hablar de participación ciudadana, ¿no? Y no solamente de participación ciudadana, la importancia de que haya más participación para combatir la corrupción, sino del enfoque de derechos humanos en el combate a la corrupción. Es decir, son dos agendas que no pueden ser consideradas separadas, ¿no? Y que fortaleciendo la garantía de los derechos humanos se fortalece el combate a la corrupción, y de la misma manera, trabajando en control a la corrupción, se permite crear un Estado de derecho que abona al combate a la corrupción. Pero, por ejemplo, Carla, a mí me parece formalmente muy válido ese argumento. Lo que sí veo es cómo eso aterrizarlo, ¿no? Porque a propósito de sociedad civil, somos un país con una sociedad civil organizada muy débil. Somos un país donde los derechos ciudadanos de la mayoría de la población se violentan y no llega ni siquiera a una Comisión de Derechos Humanos local ni a nada, o sea, solo lo que aparece de repente en la prensa, o sea, ese es un tema clave, me parece central, pero ¿cómo aterrizar ese tipo de cosas, ¿no? A ver, es cierto que no somos una gran sociedad civil, pero yo creo que hemos sido suficientemente estratégicos. Bueno, no estoy culpando a ustedes de que no hagan estoy hablando de como país, sociedad y como Estado no tengamos una estructura más amplia, ¿no? No, pero creo que, o sea, la sociedad civil que existe en México, pues ha hecho el trabajo y se ha enfocado en en el meollo como para atender los problemas que son más urgentes. El ejemplo primero, y perdón que regrese a lo mismo, es justamente la creación del sistema. No estaríamos aquí hablando de esto si no hubiese existido una sociedad civil bien organizada, con un enfoque estratégico
para hacer una propuesta integral y lograr llevarla a, digamos, al blanco y negro, a que estuviera escrito en la ley. Eso por un lado. Y por el otro es cierto lo que dice Justín y lo que dices tú, ¿cómo hacemos para aterrizar este enfoque de derechos humanos en el control de la corrupción? Nosotros, por ejemplo, casi desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción decíamos, cuando hablamos del ciclo anticorrupción, que es prevención, detección, investigación y sanción, estamos dejando fuera justo el enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de reparación de daños. Y entonces ahí estamos dejando de lado el reconocimiento de que sí hay víctimas de la corrupción, de que sí hay una vulneración de derechos en cada acto de corrupción, y justamente, y digo lamentablemente, así es como está en la ley y con base en eso es que se creó la política, pero hacia allá es hacia donde nos tenemos que mover, hacia allá es hacia donde, digamos, cuando se empiecen a hacer todo el trabajo para aterrizar estas prioridades de la Política Nacional Anticorrupción, la sociedad civil, que de acuerdo a lo que dice la propia política participaremos, pues tendremos que buscar los espacios para empujar acciones y programas específicos para que se reconozca esto, para que se reconozca que sí es necesario incorporar un enfoque de derechos humanos para garantizar los derechos, primero, y luego para restituir a todos aquellos que fueron vulnerados por la corrupción. Muy bien. Bueno, yo quisiera volver a algo que tú querías preguntaste, sí, que era esta cuestión de la identificación de la corrupción como una norma social reconocida y aceptada, sí, que sí, eso es lo que dice el documento, ¿no? Sí, sí. Entonces dice, bueno, una cosa es el abuso de autoridad, una cosa es la autoridad que abusa y que entonces utiliza los recursos públicos en su favor, y otra cosa es la sociedad permisiva con la corrupción. Eso es lo que quiere decir, que es una norma social, claro, no escrita, pero quiere decir que la sociedad mexicana ha sido tradicionalmente, pues eso, ha aceptado la corrupción, la pequeña, la que le toca en el día a día, en esta relación con las ventanillas. Incluso hasta les ofrecen dinero. O sea. Por eso, en las ventanillas Sí, de claro. todos los servicios públicos a los que tenemos nosotros, o cuando pagas impuestos o lo que sea. Esa es la relación, eso es, por eso es uno de los ejes. Lo que yo creo es que no puede ser el mismo eje de la gestión pública y la atención a los ciudadanos, sino eso es lo que tiene que ver con justamente con eso. ¿Qué tipo de acciones hacer para que en la relación que tiene el ciudadano al ir a hacer un trámite, al ir a pagar impuestos, al ir a pagar su tenencia, etcétera, no se enfrente a la posibilidad de pues pagar en lugar de seguir un trámite tortuoso que no termina nunca, etcétera, ¿no? Entonces, sí se requiere entender que efectivamente hemos venido de una sociedad en que históricamente tiene una explicación, pues si había esto era porque nuestra sociedad no sabía cómo cobrar impuestos adecuadamente en el siglo XIX, y entonces pues mejor que los servidores públicos ahí lleguen de algo a través de esta lo que se llama en términos, digamos, teóricos, la pequeña corrupción. Una cosa que a mí no me gusta de este documento es que parece que la corrupción es solamente algo que promueve el Estado, digamos, más allá de esta permisibilidad social. Y yo creo que hay que verlo siempre en una relación, como dice Rose Ackerman, que es una de las grandes teóricas de la corrupción. Ella dice la corrupción hay que explicarla con una complicidad entre los privados, el sector privado y el sector gubernamental. Y aquí aparece el privado solamente como una víctima de la corrupción, que sí es en muchos casos, pero que en otros es uno de los grandes promotores de la corrupción, ¿no? O si quieres tú, en complicidad con el gobierno. Y creo que eso en este documento pues no está. Entonces, sí creo que es una cosa, sí está bien planteado que tiene que ser algo que el Estado promueva, que busque mecanismos para poder ir controlando la corrupción. ¿A través de qué? Pues a través de mejores capacidades institucionales, ¿no? De entrenar mejor a los servidores públicos, de darles mejores herramientas a los policías, etcétera, ¿no? Es una cuestión muy, muy complicada de armar, pero pues sí le toca al Estado ser el que a través de una norma, a través de un programa, pueda efectivamente ir combatiendo. Eso que tú dices es muy interesante. Serán ya varios años, 6, 7 años, Alejandro Moreno, cuando era el encuestador, digamos, de Reforma,
hizo una encuesta sobre la corrupción, pero no para preguntar a los ciudadanos qué pensaban de las autoridades, sino a las autoridades qué pensaban de los ciudadanos, particularmente a los policías. Y dice exactamente lo que tú estás diciendo, o sea, que los acosan, que los insultan, que los quieren corromper, que les dicen que son parientes de no sé quién, que amigos de no sé cuánto, que les va a ir muy mal por no sé qué. O sea, sí es cierto, es un problema de ida y vuelta, ¿no? Bueno, pero regresemos a este problema de la corrupción. Yo cuando hablaba, por supuesto que los derechos humanos es fundamental, yo no estoy minimizando. A lo que voy es que hay un sector muy grande de la población, es lo que quiero decir, que en realidad decirle que tiene derechos humanos suena como algo ajeno al mundo en el que viven, por las condiciones de abuso en el que se encuentran, de autoridades, etc. En esta universidad, muchos de los ambulantes, si ustedes se acercaran a preguntar, muchos de los ambulantes dirían que han sido asaltados alguna vez por una patrulla o alguien, una autoridad policíaca, cuando van en la noche de regreso a su casa. Ustedes encontrarían que quizá, si no todos, la gran mayoría. Esa es la realidad, por eso yo preguntaba. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Ahorita me están diciendo, metí una provocación que ya no, pero eso las engancha para que vuelvan, ¿sí? Y para continuar esta discusión, que a mí me parece fundamental realmente, y lo que han contado ustedes de cuál era el proyecto, me parece que es importante que la gente lo conozca, ¿no? Y que abundemos en el proyecto. Yo les agradezco mucho que estén aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.